Anapa, una tranquila ciudad costera en el Mar Negro, se despertaba bajo un cielo que, aunque despejado, no parecía ofrecer ninguna garantía de calma. Según pasaban las horas, el día cambió a gris y las primeras gotas comenzaron a caer sobre las pistas del aeropuerto. En el aire, la sensación de una jornada más se hacía presente. La tripulación, experimentada y acostumbrada a las rutas de verano en Rusia, se encontraba lista para emprender un nuevo trayecto, desconocedores de que en el horizonte se cernía una tormenta mucho más allá de lo que cualquier pronóstico meteorológico podría haber anticipado. ...22 de agosto de 2006... Aeropuerto de Vitiasevo, Anapa, Rusia. Pasan unos minutos de las 14:30 en Anapa, y aquí, un Tupolev Tu-154M de la aerolínea Pulkovo Aviation Enterprise está listo para comenzar a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Su destino, San Petersburgo, a 2 horas y media de distancia aproximadamente. A bordo se encuentran 160 pasajeros, 45 de ellos niños y 10 tripulantes. La mayoría, familias que regresaban a casa después de unas vacaciones en esta zona de buenas playas y precios reducidos. Pulkovo fue una aerolínea rusa fundada en 1932 como una división de Aeroflot para la ciudad de San Petersburgo. En 1997, cuando se separó de Aeroflot, pasó a llamarse Pulkovo Aviation Enterprise. En octubre de 2006, un par de meses después del vuelo que nos ocupa, Pulkovo dejó de existir tras una fusión con Rossiya Airlines, una aerolínea en manos del Estado ruso. A los mandos del Tupolev se encuentra el capitán Iván Ivanovich Korogodin, de 49 años y 12.312 horas de experiencia totales, 5.956 de ellas en aviones Tu-154. Junto a él se encuentra el primer oficial Vladimir Vladimirovich Osnishenko, de 59 años y 11.876 horas de vuelo totales, que incluían 2.200 en aviones de este tipo. En la cabina de pilotos también se encontraban Andrei Nikolaevich Kotnevich, de 23 años, un piloto en formación que contaba con tan solo 189 horas de vuelo, el navegante Igor Yurievich Levchenko, de 36 años y 7.848 horas, y el ingeniero de vuelo Víctor Petrovich Makarov, de 51 años. A las 3 de la tarde, el vuelo 612 de Pulkovo comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. A las 15:05 comenzaron a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron el ascenso hacia los 35.000 pies que tenían como altitud asignada. Veinte minutos después del despegue, el avión se encuentra ya estabilizado a una altitud de crucero de 35.000 pies, avanzando a través de las regiones del sur de Rusia. En el horizonte se vislumbran nubes densas y amenazantes. Los informes meteorológicos han advertido sobre una fuerte tormenta en su ruta hacia el norte. En la cabina, la tripulación consulta los radares meteorológicos del avión, pero las lecturas no reflejan la verdadera intensidad de la tormenta que tienen delante. Cinco minutos más tarde, las turbulencias comienzan a hacerse sentir. Parece que la tormenta es movidita, ¿eh? Sí, si este movimiento aumenta pediremos un cambio de altura. Y como los pilotos intuían, las turbulencias fueron a más, a mucho más. El avión parecía que lo controlaba la tormenta y no los pilotos. No paraban de subir y bajar. Durante unos segundos, el aire les empujaba hacia arriba, después les dejaba caer de nuevo.
les movía lateralmente o les sacudía por unos segundos. Para la tripulación comenzó a ser un infierno, y para los pasajeros, la peor de sus pesadillas. La lluvia comenzó a golpear con fuerza los cristales, y la tripulación decidió llamar con urgencia al controlador de la zona. Pulkovo 612. Solicitamos un cambio de altitud urgente. No podemos hacernos con el avión. Pulkovo 612, la tormenta que están atravesando va desde los 5.000 hasta los 49.000 de techo. Más abajo está mucho peor todavía. Les aconsejo que se desvíen o que prueben a ascender para comprobar si las turbulencias son menores un poco más arriba. Recibido. Solicitamos ascenso a 390. De acuerdo, ascenso a 390. En ese momento, los pilotos comenzaron a ascender unos pocos miles más de pies para ver si encontraban algo de estabilidad. El Tupolev Tu-154M tiene un límite técnico de altitud aproximado de 39.000 pies, pero este límite depende de factores como el peso y las condiciones atmosféricas. Con el avión aún cargado de combustible, la decisión de intentar un ascenso adicional compromete la estabilidad del vuelo. Una vez se nivelaron a 39.000, descubrieron que la tormenta era exactamente igual de severa que a 35.000. Sin embargo, ahora estaban 4.000 pies más arriba, muy cerca del denominado Coffin's Corner, o rincón del ataúd. En esta zona es difícil mantener un vuelo recto y nivelado porque los márgenes son muy pequeños. La velocidad de pérdida y el exceso de velocidad que puede soportar la aeronave se acercan peligrosamente. En estas alturas, el avión debe permanecer dentro de un rango de velocidad muy estrecho y evitar sobrepasar los límites, porque volar demasiado rápido o demasiado lento hará que el avión entre en pérdida irremediablemente. Y hoy, para los pilotos del Tupolev que se encuentran en el límite técnico de altitud del avión y con una increíble tormenta azotándolo, estar en la zona del ataúd es más peligroso que nunca. En cabina los pilotos luchan por mantener el control mientras la tormenta envuelve el avión. Los sistemas comienzan a advertir de una posible pérdida aerodinámica. Mientras tanto, los pilotos intentan mantener el avión nivelado. Son las 15:35 cuando una fuerte corriente de aire ascendente les empuja durante 10 segundos situándolos por encima de los 41.000 pies. Acto seguido les vuelve a empujar hacia abajo devolviéndoles a los 39.000. Las alarmas de exceso de velocidad comienzan a sonar. El capitán tira de sus mandos intentando ascender para bajar la velocidad, sin saber realmente a qué altitud se encuentra en ese momento. El viento les vuelve a empujar hacia arriba. En ese momento, el Tupolev alcanza un ángulo de inclinación de 46 grados. Acto seguido, de manera inesperada para los pilotos, la velocidad aerodinámica se reduce a cero. El avión, a merced de las corrientes de aire, comenzó a caer como una piedra de 90 toneladas de peso. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a 36.000 pies. El capitán intentaba recuperar el control, pero era imposible. Sin velocidad aerodinámica, todos los movimientos que intentaba eran inútiles. El copiloto cogió la radio y envió una señal de Mayday, advirtiendo de que estaban perdiendo altitud. Mientras caían, los pilotos intentaron recuperar el avión de todas las maneras posibles. Unos a otros se mandaban mensajes intentando tranquilizarse, pero esto rápidamente cambió cuando vieron que no eran capaces de solucionar el problema. Estos fueron los últimos momentos de pánico registrados en la grabadora de voz de cabina.
A las 15:39, el avión impacta contra el suelo cerca del pueblo de Sujaya-Balka, en Ucrania. El impacto es devastador. No hay sobrevivientes entre las 170 personas a bordo. Los equipos de emergencia ucranianos llegaron al lugar del accidente aproximadamente 1 hora después del impacto, ya que la zona era poco accesible y dificultó el acceso rápido. Este accidente conmocionó tanto a Rusia como a Ucrania y ambas naciones declararon varios días de luto oficial. ¿Qué había pasado? ¿Qué errores cometieron los pilotos en este trágico accidente? Aproximadamente 260 efectivos de rescate llegaron al lugar que estaba bloqueado por las autoridades. El campo de escombros y cuerpos tenía unos 400 metros de longitud. El personal del servicio de emergencia ucraniano concluyó su búsqueda de cuerpos confirmando que las 170 personas a bordo habían fallecido. Debido a la enorme fuerza del choque y los incendios posteriores al accidente, los rescatistas creyeron que sería muy difícil identificar a la mayoría de las víctimas en el lugar. El avión se desplomó en una zona pantanosa y se desintegró en el impacto. La búsqueda de las cajas negras, que se interrumpió durante la noche, concluyó a la mañana siguiente, cuando se encontraron ambas grabadoras y posteriormente se transportaron a Moscú para su análisis. La causa del accidente, una vez analizados los datos encontrados, fue la pérdida de control en el modo de vuelo manual con ángulos de ataque supercríticos, lo que provocó una pérdida de sustentación con la consiguiente transición a una barrena plana y colisión con el suelo a gran velocidad vertical. Se consideraron factores como la mala coordinación de la tripulación y el incumplimiento de las instrucciones del manual de vuelo del avión para evitar una pérdida de sustentación. Además, se añadió que los métodos de entrenamiento que recibió la tripulación fueron insuficientes para salvar los peligros que se encontraron en vuelo manual a grandes altitudes. El Comité Interestatal de Aviación ruso, después de la decodificación inicial de los datos del registrador de vuelo, emitió recomendaciones de seguridad de vuelo para evitar entrar en tormentas eléctricas, seguir todas las limitaciones de altura máxima basadas en la carga de la aeronave y la temperatura del aire exterior, y mejorar la capacitación de los pilotos para que estos respondan de manera eficiente en este tipo de situaciones. En resumen, los pilotos no fueron capaces de evaluar con acierto los peligros de llevar su avión cerca del límite de altitud máxima en medio de una tormenta con fuertes turbulencias. Después de esto, tomaron decisiones erróneas como volver a ascender cuando sonó la alarma de velocidad, ya que no pudieron evitar que el ángulo de ataque fuera exageradamente alto por el empuje de una ráfaga de viento ascendente. Esto, volando cerca o incluso por encima de 40.000 pies, hizo que pasaran de exceder la velocidad máxima de la aeronave a entrar en pérdida en cuestión de segundos. Algunos de los lugareños aún hoy en día recuerdan ese día. Un comentario que leí de uno de ellos decía: "Recuerdo perfectamente esa tormenta. Hacía sol y calor. Después, todo era cielo negro, viento, lluvia y granizo. Se estrelló el avión y volvió el sol y el calor". No han pasado ni 15 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión hace que el vuelo 123 se tambalee y los pilotos se sobresalten. Tokio, JL123. Solicito regreso a Haneda. Tenemos algún problema grave. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Y ese sería el rumbo que seguirían durante el resto del viaje. ...12 de agosto de 1985... Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, Japón. Son las 5:20 de la tarde, y aquí, un 747 de la aerolínea Japan Airlines acaba de aterrizar en Tokio. Ha sido su cuarto vuelo regional del día. En menos de una hora,
Este 747 saldrá destino Osaka como vuelo 123 de Japan Airlines y en él viajarán 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Cada mes de agosto, millones de japoneses celebran la festividad de Obon, una época en la que las familias regresan a sus antiguos hogares para reunirse en honor a sus antepasados. La avalancha de viajes resultante es a la vez un beneficio anual inesperado y un problema para las aerolíneas nacionales japonesas, que necesitan transportar a una parte importante de la población del país en un periodo de tan solo 3 días. En 1985, el día de Obon cayó alrededor del 15 de agosto en la mayor parte de Japón, y para el día 12, el auge de los viajes cortos ya estaba en marcha. Para dar cabida a la gran cantidad de viajeros, la aerolínea de bandera japonesa Japan Airlines solía utilizar aviones de largo recorrido, incluido el Boeing 747, en vuelos nacionales muy cortos. En concreto, para el vuelo 123 se utilizó un 747SR, o Short Range, un modelo diseñado por Boeing especialmente para que Japan Airlines lo utilizara en sus rutas nacionales. En comparación con un 747 normal, el SR tenía un fuselaje más fuerte y un tren de aterrizaje más resistente diseñado para soportar un mayor número de despegues, aterrizajes y ciclos de presurización. El avión en particular que iba a operar el vuelo 123 era el JA8119, un Boeing 747R de 11 años de antigüedad fabricado en 1974 y entregado directamente a Japan Airlines. El JA8119 no era ajeno a los problemas. De hecho, ya había estado involucrado en un accidente antes. El 2 de junio de 1978, el avión estaba aterrizando en Osaka como vuelo 115 de Japan Airlines cuando el piloto se inclinó demasiado hacia arriba durante el aterrizaje. La cola golpeó la pista, causando daños importantes en el revestimiento trasero del fuselaje, el mamparo de presión trasero, el sistema de control del estabilizador horizontal, las puertas de la APU y en varios elementos estructurales más. 25 de las 394 personas a bordo resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El avión quedó fuera de servicio durante un tiempo como consecuencia del accidente y tuvo que ser trasladado a un centro de reparación para realizarle reparaciones exhaustivas. La magnitud de las reparaciones fue tal que Japan Airlines no tenía la experiencia necesaria para arreglarlo todo por sí sola, por lo que la empresa contrató un equipo de reparación de Boeing con base en Tokio. Algunos de los daños más importantes que se produjeron durante el accidente se produjeron en el mamparo de presión de popa. Este mamparo, que tiene una forma parecida a la de un paraguas de lado, separa la cabina de pasajeros presurizada del espacio no presurizado del interior de la cola. A los mandos del vuelo 123 está el capitán Masami Takahama, de 49 años de edad, experimentado capitán e instructor de vuelo que acumulaba más de 12.400 horas de vuelo. Junto a él está el primer oficial Yutaka Sasaki, de 39 años y que estará a los mandos de la aeronave bajo la supervisión del capitán Takahama. También en cabina estará el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda, de 46 años. Por fin, a las 18:05 el vuelo 123 comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Este será el vuelo 12.319 del 747 desde la gran reparación realizada 7 años antes. A las 18:12 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Osaka, a tan solo 54 minutos de distancia. Rápidamente, comenzaron el ascenso hacia los 24.000 pies que tenían como nivel de vuelo asignado. El 747 continúa su ascenso.
Han pasado 12 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión proveniente de la parte trasera del 747 hace que las 524 personas a bordo se sobresalten. El gran ruido va acompañado de una aturdidora descompresión explosiva. Algunos papeles y vasos saltan por los aires. ¿Qué ha sido eso? ¿Algo explotó? Los motores están bien, pero el líquido hidráulico está bajando rápidamente. Squawk 77, dijo el capitán Takahama, cambiando el transpondedor al código de transmisión 7700, la señal de emergencia universal. Luego, llamó al control de tráfico aéreo de Tokio. Tokio, JL123, solicito regreso a Haneda. El controlador les autorizó rápidamente a virar a la derecha rumbo 090 para regresar al aeropuerto. El 747 tiene 4 sistemas hidráulicos independientes, pero todos ellos pasan por la cola, porque ahí es donde se encuentran la mayoría de los controles de vuelo. Pronto se darían cuenta de que el problema estaba en esa zona. La explosión había destrozado la cola del avión llevándose consigo parte del timón y cortando los 4 sistemas hidráulicos del 747. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Pero a medida que la presión hidráulica se iba agotando, a el primer oficial Sasaki le resultaba cada vez más difícil mantener el ángulo de inclinación correcto mientras giraba de regreso hacia el aeropuerto. Todo el líquido hidráulico se ha ido. El avión dejó de girar. Ahora volaban rumbo al norte sin control alguno sobre la aeronave, alejándose de cualquier aeropuerto en el que el 747 pudiese aterrizar. Los controles estaban atascados. No podían moverlos pese a intentarlo con todas sus fuerzas. El pánico se adueñaba de los pilotos y pasajeros mientras volaban a 20.000 pies de altura sin apenas poder controlar la dirección del avión. A esto había que añadir un grave problema. La tensión del momento les ha hecho no darse cuenta, pero la explosión en la parte trasera del avión ha generado una descompresión en el interior del avión y el oxígeno comienza a escasear. Los pasajeros se han puesto sus máscaras de oxígeno, ya que tras la explosión cayeron del techo, pero los pilotos no lo han hecho. El controlador de vuelo se ha dado cuenta de que el giro tan solo se ha hecho hasta la mitad, y ahora el vuelo 123 vuela hacia el norte. Está intentando contactar con el 747, pero no recibe respuesta. Los pilotos están centrados en intentar solventar la situación, pero la hipoxia que empiezan a experimentar no les deja pensar con claridad. Unos minutos después, la pérdida de presión hidráulica en los controles hace que el avión entre en un ciclo fugoide. En un ciclo fugoide, el avión desciende poco a poco y gana velocidad hasta que empieza a elevarse por sí solo, entrando en un ascenso que a su vez hace que pierda velocidad hasta que se inclina y entra de nuevo en un descenso. En el caso del vuelo 123, el avión se embarcó rápidamente en un movimiento fugoide con periodos de 90 segundos, una amplitud de 3.000 a 5.000 pies y un ángulo de cabeceo que variaba entre 15 grados con el morro hacia arriba y 5 grados con el morro hacia abajo. Simultáneamente, la pérdida de al menos el 55% del estabilizador vertical tras la explosión, incluido el timón, introdujo un componente de balanceo holandés en la parte superior del ciclo fugoide. En un balanceo holandés, un avión sin estabilización lateral comienza a comportarse como un remolque que patina en la autopista, balanceándose y guiñando de un lado a otro con un periodo regular. Después de la separación del estabilizador, el vuelo 123 experimentó un balanceo holandés con un periodo de 12 segundos, durante el cual giraba 50 grados a la derecha, luego 50 grados a la izquierda, repitiendo este ciclo una y otra vez. El 747 parecía un barco en un mar agitado en vez de un avión. La tripulación intentaba sin éxito parar este balanceo que estaba generando pavor en los pasajeros,
pero sin sistemas hidráulicos era imposible. Mientras el avión seguía cabeceando y balanceándose sin control, la tripulación recurrió a lo único que aún podían controlar: los motores. Pero tratar de estabilizar el avión usando solo los motores sería una tarea abrumadora. En teoría, era posible hacer girar el avión usando empuje asimétrico. También era teóricamente posible moderar el ciclo fugoide acelerando cuando el avión comenzaba a descender y desacelerando cuando comenzaba a ascender. Pero hacer ambas cosas al mismo tiempo era imposible, porque los cambios en la potencia del motor, especialmente de manera asimétrica, tendían a exacerbar el balanceo holandés. Y si la potencia del motor se mantenía constante para amortiguar el balanceo holandés, eso aumentaría el movimiento fugoide. El caos, el miedo y la hipoxia estaban llevando al límite a los pilotos. Confundido por el motivo por el cual el vuelo 123 no regresaba a Haneda, el controlador decidió darle a la tripulación más opciones y ofreció guiarlos hasta Nagoya, pero los pilotos se negaron e insistieron en que querían regresar a Haneda. Al percibir que la tripulación tenía dificultades para comunicarse claramente en inglés bajo presión, el controlador permitió que la conversación cambiara al japonés. El tiempo pasaba y los nervios iban en aumento. En la cabina solo se escuchaban gritos de los dos pilotos. ¡Baja el morro! ¡Morro arriba! ¡Potencia! En un esfuerzo por restaurar algo de estabilidad a su trayectoria de vuelo, el ingeniero de vuelo Fukuda bajó el tren de aterrizaje. La resistencia resultante moderó el movimiento de cabeceo, pero disminuyó la estabilidad lateral, lo que hizo más difícil controlar el giro holandés. Por fin, usando empuje diferencial en los motores, los pilotos lograron iniciar un viraje a la derecha hacia Haneda, pero no pudieron detener el giro una vez lo iniciaron. El 747 comenzó un pronunciado bucle descendente de 360 grados sobre la ciudad de Otsuki, perdiendo 5.000 pies en el proceso. Sin previo aviso, el avión entró en otro terrible descenso, perdiendo miles de pies en menos de un minuto. Las montañas al norte del monte Fuji se alzaban en la distancia mientras el vuelo 123 caía a una altitud de solo 5.000 pies, más baja que muchas de las cumbres circundantes. Cuidado ahí, una montaña. Máxima potencia. Cuando parecía que el final era inminente, el avión comenzó un rápido ascenso con el que evitó las cumbres más cercanas. El 747 volvió a los 8.000 pies, aunque durante este ascenso perdió tanta velocidad que los controles de los pilotos comenzaron a vibrar avisando de una inminente entrada en pérdida. Se desató entonces una batalla desesperada para evitar que el avión descendiera hacia las montañas. El capitán Takahama hizo todo lo posible para dar órdenes sobre cuándo mover los aceleradores, gritando sin parar: «¡Potencia! ¡Baja el morro! ¡Levanta el morro! ¡Máxima potencia!». Mientras, el avión ascendía, se detenía, descendía y volvía a ascender repetidamente. Pero los motores no responden a las órdenes de empuje de forma instantánea, y resultó imposible ajustar sus órdenes con la suficiente precisión para recuperar el control. Los pilotos intentaron extender y retraer repetidamente los flaps para aumentar y disminuir la resistencia, y por tanto la velocidad, pero los flaps respondían incluso más lento que los motores. Durante varios minutos, la cabina se llenó de gritos de «morro arriba, morro abajo, flaps arriba, flaps abajo, potencia». Mientras esto sucedía, desde el suelo varios testigos hicieron algunas fotografías del avión. Uno de ellos incluso afirmó que el avión parecía un borracho tambaleándose en el cielo.
En el interior del avión, muchos de los pasajeros comenzaron a escribir notas de despedida a sus familiares y amigos. El avión se acercaba peligrosamente a las montañas. El descontrol y el miedo en cabina iban en aumento. Estos fueron los últimos segundos grabados por la grabadora de voz de cabina, quizá una de las grabaciones más terribles en la historia de la aviación. El vuelo 123 de Japan Airlines acabó estrellándose contra la cumbre del monte Takagamahara. Los pilotos no se rindieron en ningún momento y lucharon hasta el último segundo. 520 personas perdieron la vida en este terrible accidente. 4 personas sobrevivieron de manera milagrosa, todas ellas sentadas en la parte trasera del avión. A día de hoy, este vuelo sigue siendo el más grave en cuanto a víctimas mortales involucrando una sola aeronave. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue el rescate de los sobrevivientes del vuelo 123? En el aeropuerto de Haneda y en la cercana base aérea de Yokota, los controladores vieron con horror cómo el 747 con 524 personas a bordo desaparecía de sus pantallas del radar. Se hicieron varios intentos más de contactar con el vuelo, todos ellos en vano. Apenas un minuto después del accidente, los peores temores de todos se confirmaron cuando un avión militar japonés informó de una enorme explosión en las montañas de Nagano. En cuestión de minutos se puso en marcha un esfuerzo masivo para encontrar el lugar del accidente. El avión se había estrellado en una zona remota y montañosa, inaccesible por carretera y fuera de la línea de visión directa de posibles testigos en los pueblos cercanos. Nadie sabía exactamente dónde encontrar los restos del avión siniestrado. Tras enterarse de que el avión había desaparecido en las inmediaciones de su ruta de vuelo, un C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos logró localizar desde el aire los restos en llamas del 747, unos 25 minutos después del accidente, e informó a las autoridades japonesas de las coordenadas. Pudieron ver fuego y escombros esparcidos por una amplia zona, pero poco que fuera reconocible como parte de un avión. Por radio, uno de los miembros de la tripulación dijo: "Dudo que haya supervivientes". Según los testimonios de la tripulación del C-130, que se hicieron públicos años después, la Fuerza Aérea ofreció enviar un helicóptero con equipos de rescate para descender hasta los restos, pero el gobierno japonés nunca aceptó la propuesta. En base al terreno y el informe de la tripulación del C-130, se supuso que no era posible que hubiera supervivientes, y, en ausencia de tal urgencia, las autoridades locales prefirieron organizar la búsqueda por sí mismas. Resultó ser un error de cálculo fatal. Durante las horas posteriores al accidente, las autoridades japonesas habían movilizado a al menos 8.000 personas, 880 vehículos y 37 aviones para responder al desastre. Pero hasta el momento, ninguno había llegado a los restos. Esa tarea recaería en un grupo de aproximadamente 160 rescatistas que se reunieron en la escuela secundaria de Ueno durante la noche para preparar una expedición al lugar del accidente con las primeras luces del alba. El equipo partió a las 6:30 de la mañana, llegando al borde del vasto campo de escombros en algún momento después de las 10.
Cuando llegaron los rescatistas se acercaron a los restos de la sección de cola. En ese momento, alguien vio una imagen increíble. Una mano, levantada débilmente entre los escombros y pidiendo ayuda. Era la azafata de vuelo fuera de servicio Yumi Ochiai, que todavía se aferraba a la vida entre los restos de lo que una vez fue la fila 56. De alguna manera, no solo había sobrevivido del choque, sino que también había sobrevivido 16 horas durante la noche en la montaña esperando a ser rescatada. Unos momentos después se produjo un segundo milagro. Colgando de las ramas de un árbol, los rescatistas encontraron a Keiko Kawakami, de 12 años, la única sobreviviente de su familia de 4, herida pero viva. Poco después, en lo que quedaba de la fila 54, encontraron a 2 supervivientes más, Hiroko Yoshizaki de 34 años y su hija Mikiko, de 8, también gravemente herida pero con vida. Yumi Ochiai, la azafata fuera de servicio, dio el testimonio más escalofriante de todos. Después del accidente oí jadeos y jadeos de mucha gente. Los oía venir de todas partes a mi alrededor. Había un niño que gritaba «mamá». Poco después, escuché un helicóptero, pero su sonido se fue alejando sin que nadie nos ayudara. Unas horas después, dejé de escuchar quejidos. Todo era silencio. Yumi Ochiai había revelado una terrible verdad sobre el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines. Muchas más personas habían sobrevivido al accidente, pero murieron en la ladera de la montaña esperando ser rescatadas. Los investigadores revelaron que el motivo de la explosión en la cola del avión fue una reparación mal hecha 7 años atrás. El mamparo de la zona trasera quedó tan maltrecho en el incidente de 1978 que gran parte de esta vital pieza tuvo que ser cambiada por otra. La manera de unir el trozo que quedó bien con el nuevo fue con remaches. Se necesitaban 2 filas de remaches para una unión resistente, pero solo se utilizó una fila de estos. Esto hizo que poco a poco se fueran generando grietas. En cada despegue, en cada aterrizaje, las grietas se iban haciendo más y más grandes, hasta que en el vuelo 12.319 después de la reparación, 2 de estas grietas se unieron e hicieron que el mamparo saltara por los aires, destrozando los 4 sistemas hidráulicos del 747 y arrancando gran parte del estabilizador vertical. Un oficial de Japan Airlines, que había coordinado el mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Haneda, incluido el de este 747, se suicidó en el mes de septiembre de 1985. A las 9:30 de la mañana, después de un vuelo bastante tranquilo, comenzaron a preparar la aproximación. Buenos días, Conviasa 2350. Cuando estén listos para iniciar el descenso, comuníquense. Gracias. Conviasa 2350. Estamos listos. La tripulación del ATR no podía imaginar que en ese momento comenzaría una lucha entre ellos y el avión que pondría a prueba sus conocimientos como pilotos. ...13 de septiembre de 2010... Aeropuerto del Caribe General en Jefe Santiago Mariño... ...por la mar, Venezuela... Son las 8:45 de la mañana y aquí un ATR-42 de la aerolínea Conviasa se prepara para salir hacia Ciudad Guayana. Conviasa, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A., es una aerolínea venezolana creada en 2004 por el presidente venezolano Hugo Chávez. Durante sus 20 años de historia, esta aerolínea ha vivido un sinfín de contratiempos, empezando por 2 accidentes graves. Un 747 confiscado por Estados Unidos en Argentina, o la prohibición de volar en espacio aéreo europeo o estadounidense, aunque Europa levantó este veto en 2013.
Su flota actual es de 20 aeronaves. Mantiene activos 5 Airbus A340, alguno de ellos con más de 30 años de antigüedad, 8 Embraer E190 y una TR-42, entre otros. A los mandos del vuelo 2350 de Conviasa se encuentra el capitán Ramiro Cadena Cárdenas, de 62 años y cuyo registro de horas de experiencia anterior a 2006 no fue encontrado por los investigadores. Desde 2006 acumulaba 1.742 horas de vuelo. Anteriormente fue piloto de Boeing 727 y DC-10. Junto a él se encuentra el primer oficial Luis Alberto Albarrán, de 38 años de edad, que acumula 1.083 horas de experiencia, 483 de ellas en aviones ATR-42 y 72. Completan la tripulación 2 auxiliares de vuelo, que junto a 47 pasajeros hacen un total de 51 personas a bordo del vuelo 2350. Aunque realmente se esperaba a 5 personas más que finalmente no han embarcado en el ATR. Después de echar un vistazo al informe del tiempo que les espera en el corto viaje, los pilotos comenzaron a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Pese a que gran parte de Venezuela se encontraba bajo inestabilidad atmosférica, con lluvias y nubosidad intermitentes, el vuelo de hoy será con buena visibilidad y con el viento en calma. A las 8:59 de la mañana, con 2 horas de retraso respecto a su horario inicial, el ATR de Conviasa comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron el ascenso hacia su primera altura objetivo de 7.500 pies. Pocos minutos después, ya estaban estabilizados en FL 150, su nivel de crucero. A las 9:30 de la mañana, después de un vuelo bastante tranquilo, comenzaron a preparar la aproximación. Buenos días, Conviasa 2350. Cuando estén listos para iniciar el descenso, comuníquense. Gracias. Conviasa 2350, estamos listos. En ese momento el capitán comenzó el descenso, pero escasos momentos después, varias alarmas comenzaron a sonar en la cabina. Los pilotos no encontraron el fallo y las alarmas no paraban de sonar. Mientras tanto, seguían descendiendo. Buenos días, estamos en nivel de vuelo 130 y descendiendo. Tenemos un fallo de control en la aeronave. Los pilotos continuaron el descenso. Unos momentos después, las alarmas pararon de sonar. Habían llegado hasta los 10.000 pies sin saber qué le estaba pasando al avión, y de repente todo volvió a la normalidad. Pero esta tranquilidad no iba a durar mucho. Cuando se encontraban a tan solo unos minutos del aeropuerto, de nuevo una alarma les interrumpió. Esta vez acompañada de la vibración de sus controles. El copiloto identificó rápidamente el problema. La alarma que sonaba era la de stall. Pero había algo más. La luz de falla del stick shaker también estaba encendida. Algo que el copiloto también identificó, aunque sin saber realmente por qué lo estaba. Mierda, ¿qué está pasando? Bueno, espera. No, baja el morro, baja. No, ¿Qué está pasando? no lo sé. Baje el morro, capitán, podemos estolear. Que no, chico, que no. Baja. Ya va. El capitán escuchaba la alarma y sentía la vibración, pero no entendía por qué sonaba si todo era bastante normal en el vuelo. Al final, acabó haciendo caso al copiloto, y de hecho, la ansiedad y los nervios se apoderaron de él después de esto. El capitán ordenó al copiloto que pulsara el botón encendido del stick shaker, que inicialmente haría que este parase de vibrar y que la alarma dejara de sonar. El copiloto lo hizo, pero nada cambió.
El atronador sonido del grillo y la vibración continuaban aturdiendo a los pilotos. Mientras tanto, el avión no paraba de subir y bajar intentando ganar velocidad y salir de la supuesta entrada en pérdida. Los siguientes 2 minutos son una grabación real de la cabina que muestran el estado de desesperación de los pilotos, sobre todo del capitán, intentando salir de la inminente pérdida y caída hacia el terreno. Vamos a llegar. Ayúdame con eso, ayúdame a ubicar por la cámara, por favor. Para acá, eso, ayúdame aquí. No, que la mano aquí, tu mano acá. Allá sí. Acá. Coño, Luis, por favor, aquí. Aquí, pon la mano ahí, ok. Coño, dale al pitch para arriba, al pitch para arriba. Quítale velocidad. Vamos a poner donde podamos. Ok. ¿Dónde está la pista? ¿Dónde está la pista? ¿La pista? Sí. ¿Dónde está? Oye, pero Luis, por favor, ayúdame aquí. Ayúdame, para acá. Con las dos manos, para acá. Pero si yo con las 2 manos, sí. A las 2 manos, agarra aquí. Para acá, coño, aquí. Pero ayúdame, coño, aquí. Pero mire, estamos en el coño, ayúdame, lo que te mono, pero sí, coño, ayúdame, aquí. Para acá. Y ahora ahí. No, ya no. Yo me encargo de eso. Bueno, controla el cielo que no vamos a tirar al cemento. Ok, tapadito. Tren abajo. Dice que está para la emergencia que no vamos a llegar. Dale, poner potencia. Coño, ayuda ahí con esto, Dios mío. Aquí. Mételo para allá. Emergencia, Mayday. Comienza. Tranquilo, comienza, Mayday, cayendo. Quítate toda la potencia. Y ya está 23.5. Voy a dar. A las 9:53 de la mañana, el ATR de Conviasa acabó estrellándose contra una zona industrial. Un campo de desechos de Sidor, una empresa siderúrgica situada muy cerca del aeropuerto. En total 17 fallecidos, entre los que estaban los 2 pilotos. Además hubo 23 heridos, 10 de ellos de gravedad. ¿Qué había pasado? ¿Qué problemas tenía el ATR-42? ¿Por qué entraron en pérdida repentinamente en su aproximación al aeropuerto? La investigación fue llevada a cabo por el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo de Venezuela y por la BEA francesa, quien sería la encargada de descargar y analizar los datos de las cajas negras. En el inicio de la investigación, se descubrió que el avión había tenido varias fallas recientemente y que fue llevado a reparar a una empresa no certificada en los Estados Unidos, reparación que tuvo un coste de $1 millón. Tras el estudio de los datos aportados por las grabadoras de vuelo, se pudo comprobar que la aeronave sufrió 2 problemas durante el vuelo. El de una falla en su sistema centralizado de alerta a la tripulación y el desacoplamiento de los elevadores de la aeronave. Esto activó varias alarmas, entre ellas, cuando estaban en la última parte de la aproximación, la de entrada en pérdida, haciendo creer a los pilotos que estaban a punto de caer hacia el terreno si no corregían su actitud de vuelo y velocidad. Añadido a esto, el desacoplamiento de los elevadores de la aeronave requirió un esfuerzo constante por parte del piloto al mando para mantener el control del avión. El manejo inadecuado de la aeronave en la fase final de aterrizaje llevó al comandante a realizar un esfuerzo sobrehumano en el control del vuelo antes del impacto. Según el informe final, el nivel deficiente de habilidad emocional y cognitiva del comandante, la falta de liderazgo y los errores de juicio lo llevaron a tomar decisiones imprudentes.
Ambos pilotos mostraron confusión, mala coordinación en cabina, fallas graves en la comunicación, desconocimiento de los sistemas de la aeronave y pérdida de conciencia situacional. Cuando se revisaron los datos de vuelo en las cajas negras, se pudo llegar a la conclusión de que la entrada en pérdida no era real y sí una falsa alarma. Finalmente, con su mala praxis, los pilotos llevaron al ATR a estrellarse contra el terreno. Finalmente se emitieron 14 recomendaciones, tanto a la aerolínea como al fabricante y a las autoridades venezolanas, entre las que destacan: revisar los criterios y procedimientos en la evaluación de las pruebas médico-psicológicas para habilitaciones y renovación de las licencias aeronáuticas, a fin de aumentar los niveles de seguridad operacional. Reforzar en el personal de tripulantes de vuelo los aspectos relativos a utilización de los recursos de cabina, comunicación efectiva, asertividad y conciencia situacional, a fin de mejorar su desempeño operacional. Y también que el fabricante incluya en sus manuales cómo desactivar el stick shaker cuando el botón que debería de hacerlo no funciona. Como dato anecdótico que aporta uno de los suscriptores del canal, Flight Simulator Venezuela, entre las 5 personas que no llegaron a embarcar había 2, una madre con su hijo o hija, que poco después morirían atropellados. Los pilotos ya tienen autorización para ascender a 22.000 pies. El primer oficial selecciona la nueva altitud y continúan con el vuelo que les llevará hasta Guatemala. Pocos segundos después el ordenador les muestra una alerta un tanto preocupante. La cantidad de líquido hidráulico es baja. Casi sin haber tenido tiempo para reaccionar, otro error que va unido al anterior. La presión hidráulica es baja en el lado izquierdo de la aeronave. En esos momentos, el capitán decide tomar los mandos. ...7 de abril de 2022... Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, San José, Costa Rica. Son las 9 de la mañana, y aquí, el vuelo 7216 de DHL Aeroexpreso está a la espera de recibir autorización para moverse a su pista asignada para el despegue. El vuelo se dirigirá al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, y allí entregará su carga. El avión es un 757-200 modificado para ser un avión de transporte de carga de 22 años de antigüedad. Fue fabricado en el año 1996 y comenzó sus operaciones como avión de pasajeros. Su primer vuelo fue el 7 de diciembre de 1999 a cargo de la aerolínea Far Eastern Air Transport. El 2 de noviembre de 2010 pasó a manos de Aerolease y fue convertido en un carguero que empezaría a ser empleado por DHL Aeroexpreso. Este mismo año de 2022, el 757 que nos ocupa ha tenido que realizar 2 aterrizajes de emergencia. Uno en febrero sin flaps y otro en marzo por despresurización de la cabina. Está claro que la aeronave tuvo años mejores. El Boeing 757 es un avión comercial de fabricación estadounidense de corto, medio y largo radio de acción, fabricado por Boeing desde 1982 hasta 2004. La producción del 757 finalizó el 28 de octubre de 2004 tras haber sido construidas 1.050 unidades. La última de estas unidades fue entregada a Shanghai Airlines. El 757 además es considerado el avión de fuselaje estrecho más largo del mundo. A los mandos del vuelo 7216 estarán 2 guatemaltecos muy experimentados. El capitán, de 58 años de edad, acumulaba 16.381 horas de vuelo, incluidas 6.233 en aviones 757. Junto a él, un primer oficial de 43 años y una experiencia total de 10.545 horas de vuelo,
2.337 de ellas en aviones de este tipo. A las 9:20 de la mañana el 757 comenzó a rodar hacia la pista 07 para proceder al despegue. Por fin, a las 9:34, el 757 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso inicial hacia los 13.000 pies que tenían autorizados. El primer oficial está a los mandos, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones. Una vez alcanzada esta primera altura, el controlador les indicó que debían ascender a FL220. Mientras realizaban este segundo ascenso, los pilotos recibieron un aviso en la pantalla del 757 que decía lo siguiente: Hydraulic Quantity. Mientras que el capitán buscaba cómo proceder, casi al instante recibieron un segundo aviso. Esta vez decía Hydraulic System Pressure, lado izquierdo. En ese momento, el piloto automático se desactivó y el capitán decidió tomar los mandos. El primer oficial pasó a llevar las comunicaciones con el ATC. El 757 seguía ascendiendo. Los pilotos, a su vez, seguían buscando en el manual cómo proceder y realizaban los chequeos pertinentes. Un par de minutos después, decidieron pedir al ATC del aeropuerto permanecer en patrón de espera en el waypoint denominado Parza. Se estabilizaron en 13.000 pies y continuaron los chequeos para intentar solucionar los problemas hidráulicos que estaban sufriendo. No mucho después, tras todas las revisiones decidieron que debían devolver y declararon emergencia por radio. Tenemos problemas de sistema hidráulico izquierdo. Dos armas a bordo. Tenemos combustible. Haciendo holding sobre la posición pasta. Líquido corrosivo. Vamos a presentar nuestra aeronave para poder hacer un aterrizaje de emergencia con la frente. Jules Oscar Sierra 7216 recibido. Finalizándose el patrón, autorizado directo Thomas para la aproximación ILSM Zulu pista 07, descienda para 9.000 pies. Continúa 9.000 pies y vamos a preparar la aeronave para aterrizaje. Tenemos que usar temas para configuración y ya que la aeronave no va a poder ser movilizada por propio medio. Recibe Jules Oscar Sierra 7216, notifique cuando lista efectuar la aproximación. El campo estará libre para usted. Muy agradecido, iniciamos nuestra configuración y nos tenemos listos a aproximación, 721. El primer oficial activó el piloto automático derecho, que era el único que funcionaba en ese momento, y comenzaron la aproximación hacia la pista 07 desde la que habían despegado. Muy buenos días, Juliet Oscar Sierra 7216, continúa contacto radar, notifica listo para la aproximación. Nos tenemos cuando listo, Juliet Oscar Sierra 7216. Anteriormente, el primer oficial ya había realizado los cálculos necesarios para verificar que la longitud de la pista y el peso de la aeronave no serían problema para el aterrizaje. Coco Control y Juliet Oscar Sierra 7216 y esto se inicia la aproximación. Juliet Oscar Sierra 7216, en el próximo viraje por su izquierda, intercepte radial 251 inbound. Posterior al viraje a 251 inbound en Juliet Oscar Sierra 7216.
Afirmativo. El 757 continuaba su descenso. Los pilotos realizaron el chequeo previo al aterrizaje. Debido a los problemas hidráulicos, no podrán contar con el autobrake, ni con la reversa del motor izquierdo. Además, algunos de los spoilers tampoco podrán usarse, y para complicar aún más las cosas, la dirección de la rueda del tren de aterrizaje delantero estará bloqueada. Zulu pista 07, descienda para 8.000 pies. Sobre Thomas, continúa el descenso según publicado. Estamos autorizados a ILS a la pista 07, continúa sobre Thomas, según lo publicado. 7216. Afirmativo. 7216, descienda para 8.000 y según publicado, pasando Thomas, contacta Torre 118,6. Muy buen día. Muchas gracias. Y pasando Thomas 18C, Julieta Tercera 7216. Afirmativo. Torre El Coco, muy buenos días nuevamente, Julieta Tercera 7216, establecidos en el localizador, iniciando aproximación ILS Zulu a la pista 06, 721. Juliet Oscar Sierra 7216, Coco Torre pista 07, viento 250 grados, 10 nudos, QNH 3004, pista 07, autorizado para aterrizar. Con 3004, pista 07, autorizado a aterrizar en Julieta Sierra 7216. Cada vez más cerca de la pista, los pilotos contactaron con su compañía para notificar lo que estaba a punto de pasar. También pidieron al controlador que las emergencias del aeropuerto estuvieran listas. La tensión en cabina era grande. No sabían cómo podría reaccionar la aeronave cuando tocase en tierra. Y para Juliet Oscar Sierra 7216, los servicios de emergencia están debidamente notificados para su llegada. Muy agradecido, caballero, Julieta Oscar Sierra 7216. A las 10:25 de la mañana, 50 minutos después de despegar, el 757 de DHL se posó sobre la pista 07. Inicialmente todo parecía correcto, pero según avanzaban, el aterrizaje se convirtió en una pesadilla para los pilotos. El avión acabó girando 90 grados y saliéndose de la pista. Se estrelló contra una zanja y se partió en dos. Los equipos de emergencia rápidamente salieron a su encuentro. Dios santo, man. Capitán y primer oficial resultaron ilesos y abandonaron la nave por sus propios medios a través de una escalera facilitada por el cuerpo de bomberos del aeropuerto. Después de este accidente, la aeronave sufrió daños de gran magnitud, lo que hizo que fuera dada de baja para el servicio. Esta fue la 12ª pérdida de casco de un 757. A su vez, el aeropuerto tuvo que ser cerrado durante varias horas después de este accidente. El aeropuerto conservó los restos del avión como ayuda práctica para los bomberos. ¿Qué había pasado? ¿Qué provocó el fallo hidráulico en el 757? El CETAC costarricense abrió una investigación sobre el accidente donde constató que durante el vuelo los pilotos habían recibido 2 advertencias de error. Una de baja cantidad en el sistema hidráulico izquierdo y otra de baja presión también en el sistema hidráulico izquierdo, ambas ocurridas consecutivamente.
Se consideró que la tripulación hizo un buen trabajo siguiendo los procedimientos correctos en casos de baja presión hidráulica y mostrando una buena gestión de CRM. La aeronave tocó normalmente la pista y comenzó a rodar con normalidad antes de llegar a la calle de rodaje D, donde se produjo la pérdida de control con una fuerte frenada del tren de aterrizaje principal. La aeronave viró hacia la derecha, saliéndose de la pista al sur de la calle de rodaje K, estrellándose sobre una zanja con desnivel, provocando el colapso del tren de aterrizaje y la fractura del fuselaje, entre otros daños. Según las pruebas de alcohol y drogas, no se encontraron rastros de sustancias en los cuerpos de los pilotos. Tampoco se encontraron errores de control de tráfico aéreo. El 22 de septiembre de 2023, el CETAC costarricense publicó su informe final en el que identificó las siguientes causas. Como causante de los fallos hidráulicos, la fatiga y tensión en los cables individuales de la sección transversal de la manguera de retracción hidráulica del tren de aterrizaje izquierdo. Y como posible causa de la salida de pista, el probable movimiento sincronizado inadvertido de la palanca de empuje reversa izquierda y la palanca de empuje del control del motor izquierdo. Es decir, que accionaron sin darse cuenta la palanca de potencia del motor izquierdo, lo que hizo que el avión girase 90 grados y se saliera de la pista. Son las 13:08 en Denver. El 777 de United Airlines lleva tan solo 4 minutos en el aire. Ya han alcanzado los 12.000 pies de altura y continúan ascendiendo hacia los 23.000 que tienen como objetivo. Hasta el momento, todo ha sido rutinario. Los cruces de información con el ATC de Denver se suceden hasta que algo totalmente inesperado sucede. Una gran explosión sacude la aeronave con fuerza. El piloto automático se desconecta y varias alarmas comienzan a sonar en cabina. Los pilotos intentan averiguar qué ha pasado y escuchan a varios pasajeros gritar aterrorizados. ...20 de febrero de 2021... Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos. Son las 12 del mediodía y aquí el vuelo 328 de United Airlines está cargando sus depósitos de combustible. En apenas una hora saldrán destino Honolulu con 231 pasajeros a bordo. El avión es un 777-222 construido en 1995, variante específica de la aerolínea United Airlines de la serie 200 original. Equipado con dos enormes motores Pratt & Whitney PW4077, este avión es de los más grandes que se pueden ver hoy en día en un aeropuerto. Incluso se dice que el diámetro de sus motores es tan grande como el fuselaje de un 737. Hasta el día de hoy, este avión es de los que tiene una tasa de mortalidad más baja. Sus únicos accidentes con pérdida total de aeronave y víctimas mortales fueron el MH17, derribado sobre Ucrania en julio de 2014, el MH370, que desapareció sobre el Océano Índico en 2017, el vuelo 214 de Asiana Airlines y, aunque no directamente, pero también en el vuelo 521 de Emirates, donde hubo un bombero que falleció en las labores de extinción del fuego. Tenéis todos estos vuelos en el canal. A los mandos de la aeronave estará el experimentado capitán Mark Stephenson, de 60 años, que había estado en United Airlines desde 1990 y que acumulaba 28.062 horas de vuelo, aunque tan solo 414 en el 777. Junto a él estará el primer oficial Michael DeBoer, en la compañía desde 1999, con una experiencia total de 18.612 horas de vuelo, 355 de ellas en este tipo de aeronave. Además, este vuelo también contará con la presencia de otros 8 miembros de la tripulación. En total, 241 personas a bordo del vuelo 328. A las 13:04, el avión ya está preparado en la pista 25. Unos segundos después, comienza la maniobra de despegue.
Se elevan sin problema y comienzan a ascender rumbo a Honolulu. Son las 13:08 en Denver. El 777 de United Airlines lleva tan solo 4 minutos en el aire. Han alcanzado los 12.000 pies de altura y continúan ascendiendo hacia los 23.000 que tienen como objetivo. Hasta el momento todo ha sido rutinario. Los cruces de información con el ATC de Denver se suceden hasta que algo totalmente inesperado acontece. Una gran explosión sacude la aeronave con fuerza, el piloto automático se desconecta y varias alarmas comienzan a sonar en cabina. Los pilotos intentan averiguar qué ha pasado y escuchan a varios pasajeros gritar aterrorizados. Rápidamente, miran a su panel de instrumentos y descubren que el motor número 2 ha explotado. Comienzan los chequeos pertinentes y un par de minutos después contactan con la torre de Denver. Denver departure unit, did 328 heavy, we experienced an engine failure, need a turn. Mayday, Mayday, United 28, United 328 heavy, Mayday, Mayday aircraft. 328 heavy, say again, can you read all that again? Yeah, United Denver departure, United 328 heavy, Mayday aircraft, just experienced engine failure, need a turn immediately. Yeah, 328 heavy, left or right turn? Left turn. Yeah, 328 heavy, let's turn left heading 080. Left heading 080, United 328 heavy. Aunque los aviones de hoy en día pueden volar sin problemas con un solo motor, los pilotos deciden dar la vuelta. Las llamas que desprende el motor, pese a que han cortado el flujo de combustible, podrían dañar el fuselaje o incluso el ala del avión. No quieren arriesgarse a continuar así, aunque el aterrizaje tampoco será nada sencillo. El peso del avión es muy diferente al de cualquier aterrizaje habitual. Tendrán que hacer varios cálculos, imprescindibles para que no ocurra ninguna catástrofe. One able fuel and souls on board and intentions. We'd like to return to Denver as soon as possible here, and we'll get you the souls in this minute. Roger, could Denver be radar vectors? Do you want to left turn into the airport right now, or do you want delayed vectors for anything else you might need? We'll need delay vectors. We need to still run a few checklists and get some landing data. Okay, I'm just going to keep you in that heading there, left turns all the way around the aerodrome, and whatever runway you line up for and you want, just let me know and we'll make that happen. 28 heavy. We can take a tighter turn in here. Yeah, 328 heavy, about 8 miles from grass, turn left heading 290. Maintain header about 7,000, go establish on the localizer, clear ILS approach, on what you could. I cleared your ILS 26, United 328 heavy. El avión está a tan solo unos metros de tomar tierra. El aeropuerto está totalmente paralizado esperando el momento en el que el vuelo de United aterrice. United 328 Heavy, Denver Tower, wind 3609er, runway 26, clear to land, Denver altimeter 2966. Clear down 26, United 328 Heavy. United 328 Heavy, equipment is standing by your discrete frequency when you land and roll out. You talk to the personnel on the ground is 120.15. Alright, 2015 for United 328. United 328 Heavy, plan a full stop on the runway, and then the personnel will come in and check out your aircraft, and then we'll get you moving from there. Okay, full stop on the runway, United 328 Heavy. El avión comienza a frenarse. La pericia de estos pilotos ha hecho que el 777 aterrice sin problemas en Denver. Los pasajeros aplauden emocionados. Finalmente, no hubo que lamentar ningún herido ni víctima en este sobresaltado vuelo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que el motor derecho explotara tan solo 6 minutos después de despegar?
La investigación fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, más conocida como NTSB. En el informe se detalla que el vuelo 328 de United Airlines, mientras volaba a una altura de 12.500 pies y tan solo 6 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Denver, sufrió una separación de algunos de los álabes del motor número 2. Esto resultó en la posterior destrucción y separación de varios componentes y cubiertas del motor que caerían sobre un área de más de 1 kilómetro en una zona residencial cercana. La rotura de estas aspas provocó una gran explosión en el interior del motor, y además un incendio que no pudo sofocarse con los sistemas de extinción de incendios incorporados en el propio motor. La tripulación de vuelo declaró una emergencia y aterrizó el avión sin incidentes en el aeropuerto de salida unos 24 minutos después del despegue. No hubo heridos ni entre los pasajeros ni en la tripulación, ni tampoco heridos en tierra debido a los escombros. Sin embargo, un vehículo y una residencia sufrieron daños al ser impactados por el revestimiento del labio de entrada y la viga de soporte del capó del ventilador respectivamente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determina que las causas probables de este accidente son la falla por fatiga de las aspas del ventilador del motor derecho, contribuyendo a esta falla la inspección inadecuada de las palas, en las que no se logró identificar indicios de agrietamiento de bajo nivel, además de la frecuencia insuficiente de los intervalos de inspección del fabricante. Este incidente no fue el primero. Otros vuelos habían sufrido la misma rotura en el pasado, por lo que el 22 de febrero, el día después del incidente del United Airlines 328, el Ministerio Japonés de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo ordenó la inmovilización de 32 aviones Boeing 777 operados por Japan Airlines y All Nippon Airways. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó aumentar las inspecciones de los aviones Boeing 777 con motores PW4000. United Airlines retiró preventivamente del servicio activo todos esos aviones, de los cuales tenía 28 almacenados y 24 en uso. Además, Boeing recomendó la puesta a tierra en todo el mundo de los 128 aviones de su serie Boeing 777-200 equipados con motores Pratt & Whitney PW4000. El 17 de mayo de 2022, 3 meses después, la FAA permitió que los 777-200 de United reanudaran el servicio.